Regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y estamos ya con los economistas de nuestro país que nos hacen el bien y el favor de estar con nosotros los viernes. Está con nosotros Santos Negrón Díaz. Bienvenido. Buenas noches, saludos. Saludos, doctor Juan Villeta Trigo. Saludos, hoy viene, último viernes de mes, se fue enero y vamos para adelante, que con nosotros no puede nadie. Y está, estoy en espera de que la Jara nos avise que ya está por ahí Mr. Mojito, alias Mr. Mojito, José Alameda Lozada, economista del área de Mayagüez, que siempre nos acompaña. Bueno, hay mucho tema de qué hablar. Se ha barajeado el tema del aumento salarial que dijimos que íbamos a seguir desarrollándolo, pero también se habla del IBU, y hay varios temas más, así que ¿con cuál quieres empezar, Juan Villeta? Bueno, yo tengo que hacer honor al salario. Adelante. El salario mínimo, y quiero hacer una breve introducción porque me parece que la información que le llevamos a los ciudadanos es lo que nosotros queremos llevar. Información al ciudadano de todo Puerto Rico y todo lo que nos escuchan fuera de Puerto Rico y en los 51 estados. Un saludo a todos. Antes de que empiece a hablar, déjame saludar a José Alameda, que ya está en línea. Hola. Suñó. Sí, ¿cómo estás? Estoy aquí bajando de Ponce, porque estaba en una deposición contra la Junta de Supervisión Fiscal. A palo limpio, wow. Bueno, siempre está trabajando, siempre trabaja ese mojito, trabaja los 7 días. No, él no puede estar bebiendo mojitos ahora que él va guiando, que se porte bien. Vamos a ver el turno de Juan Villeta y después seguimos. Bueno, saludos José y que llegue bien con cuidado. Vamos al primer comentario que nos hace José y lo voy a coger de punta. En una vista cuasi legal de discusión de una entidad de gobierno con ciudadanos, con un grupo particular. Es decir, Puerto Rico empieza el 2021 ante una realidad muy restringida en todos los sentidos. Las opciones que va a escoger, cómo las va a escoger y quién se las va a decir y con qué acuerdo se va a escoger. El salario mínimo, yo he dicho y me sostengo que tiene que aumentarse. ¿Por qué? Porque la gente necesita tener dinero. Ahora, como la moneda tiene dos caras, no es hacer una cosa a lo loco, sin pensar, sin analizar, sin contrapunto, y ahí es donde entramos los economistas y otros científicos sociales y entran los ingenieros. Hay que hacer esto. ¿Por qué? La economía de Puerto Rico desde el 2007 está en el piso. El crecimiento es negativo. ¿Qué quiere decir? Que en vez de engordar, como decimos a medida que envejecemos, y yo me incluyo ahí, me pongo de ejemplo, que he ganado libras, y más con culpa del COVID, que me deja comer más, no me deja salir, pues la economía de Puerto Rico ha perdido peso. Y no solamente el peso, el decrecimiento, ha perdido una riqueza. Miren, señores, tenemos que entender lo que se ha perdido es más de lo que se debe. ¿Y por qué lo podemos decir? Si ahora mismo en FEMA va a traer a Puerto Rico, que ya ha obligado sobre 60,000 millones de dólares, eso sin incluir los 76.6 de millones para las vacunas, que sabemos que las vacunas son caras, dejemos eso afuera por el momento. Los 63,000 millones son ayuda a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque su economía, la de Puerto Rico, esta economía isleña, regional, ha sido afectada, ha sido impactada. ¿Por qué? ¿Por quiénes? Primero los dos huracanes, luego los terremotos. ¿Ok? Y entonces era un modelo económico que ya se sabía y hasta los norteamericanos y la Reserva Federal lo viene diciendo. No puede seguir, se tiene que mover. Ahora, ¿qué pasa? Que el gobierno, el sector público gubernamental, esa estructura que es la que dirige, no nos permite movernos. Entonces lo estamos viendo en los choques, reuniones, te concedo esto, no te concedo lo otro, pero no puedo. ¿Sabes? No hay claramente una dirección. El mar está muy picado, más tenemos las corrientes subterráneas también, así que eso nos impacta. El salario mínimo, y hoy lo comenté con varias personas,
Sí, hay que analizarlo. Sí, no puede ser medidas drásticas si tenemos la inteligencia y tenemos la base de datos y de bancos de información para determinar. Ahora, eso no quita que si vamos al análisis micro, que es que a mí me gusta y José lo ha traído y Santos, ¿qué industrias se impactan más? ¿Qué industrias pueden tolerarlo? ¿Y qué industrias tenemos que incentivar para que sean productivas, absorban ese aumento en los costos? Entonces la pregunta que viene es, ¿lo puede pasar para adelante? ¿Lo tienen que absorber todo? Y ahí las técnicas económicas nos dan claramente la solución. Siempre lo pasan para adelante, ese es el problema. Antes de que siga, vamos en esta primera ronda, quiero escucharlo y después seguimos. Vamos con Santos Negrón, a eso que está hablando, para que lo cojas donde mismo lo dejó. Santos Negrón. Sí, cómo no. Yo entiendo que es necesaria el alza y se puede hacer algo razonable partiendo del nivel existente, sin entrar en los detalles de salario mínimo por industria, porque eso añade una complejidad y requiere una investigación bastante profunda y rigurosa. Pero en términos macroeconómicos, sería un aumento que por lo menos compense la pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo a partir de la base del 89 o 99, la que sea que se está usando como fundamento para el cambio, que son 7.25. Eso es un salario realmente miserable y si le incorporamos el factor inflacionario y vemos cómo ese poder adquisitivo se ha deteriorado, probablemente no está ni siquiera en los 2.5. O sea que hay que hacer ese ejercicio y llevarlo entonces a un nivel que compense la pérdida de poder adquisitivo. Y todavía estamos hablando de un salario esencialmente igual al que existía con los precios de hace 10 años, 11 años. Entonces, un incremento real sería llevarlo quizá a un nivel de entre 13 y 14 dólares por hora. Si queremos realmente dar un nivel que compense por la productividad que ha aumentado, se puede demostrar históricamente que ha aumentado, entonces estamos hablando de 16 o 17, quién sabe si hasta 18 dólares. Esos ejercicios analíticos habría que hacerlo. Después entonces habría que ver por industria cuáles son las industrias que tienen más capacidad de absorción y hacerlo entonces ajustado, paulatino, gradual, de manera que las empresas, yo en principio sería partidario de un ajuste inmediato, si no fuera porque ha habido el problema de la pandemia, los terremotos, la recesión prolongada, toda una serie de factores que han perjudicado severamente a el sector empresarial, patronal, ¿no? Entonces hay que tratar con igual cuidado el sector laboral y el sector patronal, porque ambos han sido víctimas de unas situaciones, una recesión prolongada, depresión, como dicen algunos de los compañeros, los economistas en los foros. De manera que yo soy partidario de el alza, pero a base de las condiciones existentes en Puerto Rico, con ajustes, y no aplicar mecánicamente lo que se haga en Estados Unidos, que es una economía que está en otra situación, en otras condiciones. Vamos con José Alameda, que nos habló la semana pasada de algunos números, ¿verdad? De cómo estaban en algunos estados y demás. Aprovecho, ya que estaba en esas vistas, cómo se vio el ambiente del tema de la Junta de Control Fiscal y obviamente el tema que estamos hablando, del salario mínimo. Adelante, Alameda. ¿Aló? Sí, adelante contigo. Sí, hombre. No, yo realmente no estaba en la vista de la Junta de Supervisión Fiscal. Está en una deposición. Deposición en el bufete Manueli a través de el bufete Proskauer, en el caso de la demanda de Lautier al Estado Libre Asociado. Exacto. Y están encaminados por el menoscabo de los beneficios marginales. Excelente. Esta estuvo muy buena. Tremendo tema. Ellos tuvieron 4 economistas en contra mía, y cuando yo terminé, el mismo abogado de Buck Morrison
Matthew Morrison, me dijo, great job. Ajá. O sea, que tú vales por Ese es 4. nuestro gallo. Lo que pasó, los pasaste por la piedra, wow. Mira, del No diga salario los mínimo nombres. No me extraña. de la semana pasada para acá, de lo que has hablado con otros economistas y amigos tuyos, etcétera, ¿qué nos dices? Porque el tema sigue caliente. Sobre el salario mínimo, mira, el planteamiento del salario mínimo siempre ha sido una discusión perenne en Puerto Rico. De hecho, se han hecho estudios sobre el impacto del salario mínimo en Puerto Rico, pero estamos en una situación totalmente diferente. El punto aquí es que el presidente Biden propone un aumento a $15 que casi duplica el salario mínimo. El planteamiento se hizo sin ninguna cualificación. Ahora creo que están diciendo que es que se va a hacer en el gobierno, otros dicen que se va a hacer a toda la economía, pero que va a ser paulatino. O sea, que va a ser $15 de aquí a 4 años o a 5 anuales, paulatinos, en el caso de la economía norteamericana. El problema de todo esto es cuando lo aplicamos entonces a los diferentes estados y a Puerto Rico. Hay que señalar que no todos los estados navegan en la boyancia ni en la economía, ¿verdad? Y estados del sur, Mississippi, Alabama, los más pobres, que tienen siempre obviamente problemas, y hay otros que tienen una capacidad económica mayor. Así que el impacto del salario mínimo no necesariamente va a ser igual en todos lados. El problema de ese impacto es que hay una demanda y hay una oferta. Como dice Villeta, la moneda tiene dos caras. Y aquí para mí la moneda es el mercado, demanda y oferta. Y el marco obviamente institucional. El problema es que cuando vemos por el lado de la demanda, nosotros podemos decir que bueno, ¿verdad? Que nos va a aumentar el salario porque estamos aumentando a $15 aquellos que trabajan a 7 y pico. Hay que recordar en Puerto Rico que el salario promedio es 13 y que solamente están en el salario mínimo un grupo de personas que están en una serie de industrias un tanto deprimidas. Por ejemplo, los restaurantes, los que están en la agricultura y en otras áreas que están recibiendo casi el salario mínimo o por debajo del mínimo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el caso particular nuestro de Puerto Rico va a haber sectores industriales que puedan quejarse del aumento del salario mínimo porque le va a ser bien difícil mantener a los trabajadores. Una de las cosas que yo creo que va a tener mayor impacto serían los municipios. Nuestros municipios, la mayoría están quebrados y muchos de ellos pagan salario mínimo, algunos trabajadores. El problema sería entonces cuando tendrían que aumentar esa nómina a esos trabajadores. ¿Y qué sucede típicamente cuando aumenta el salario mínimo? Es que se reducen las horas de trabajo, que ajusta el patrono las horas de trabajo. Y entonces en lo que uno cree que era beneficioso con aumento del salario mínimo, resulta entonces peor, porque al reducirte las horas de trabajo no lo ves ni lo siente el bolsillo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que debería hacerse? Es que tratar de, en Puerto Rico, a veces la cuestión política es difícil, porque ningún político quiere que te digan que tú eres el que está en contra de que a la guisa gane más chavo al salario mínimo. Exacto, estos tacones y te matan allí. Entonces el punto aquí sería cómo podemos ser racionales en aplicar ese salario mínimo paulatinamente y a esas industrias que puedan pagarlo, de manera tal que no se afecte el empleo, porque la gente cree que va a ganar más, puede ganar menos. Recuerdo 2 estudiantes que eran matrimonios, que yo le daba clases, que trabajaban en un hotel de Rincón. Cuando vino el salario mínimo aquella vez en el 97, 99, ellos me dijeron, qué bueno que voy a ganar más. Y yo dije, cuidado que no te voten a ti.
Exacto. No lo votaron a él, votaron a una mujer. Entonces terminaron ganando menos. Porque el patrón no ajusta las horas. Al extremo que puede ajustarte la totalidad de las horas. O sea, así que ese es el problema de este análisis, que uno puede decir que es bueno, que va a ganar más, pero cuidado, porque el problema de Puerto Rico con esta situación crítica de la pandemia y los pequeños negocios tratando de sacar la cabeza a flote para tener su actividad de la pequeña empresa, pueden recibir un cantazo enorme y se les hacía más difícil la recuperación. Eso es lo que quería decir así en términos muy generales. Totalmente de acuerdo. Hay un punto, y es que muchos negocios, precisamente por no tener que pagar empleados, están cerrando. Y por ejemplo, en negocios tipo mueblería, pues dejan a una abierta, la principal, y el resto es almacenes. Así que la gente compra, encarga y te lo llevan a tu casa, o vas a un lugar donde ves la exhibición, yo quiero esto, lo encargas y te lo llevan. O sea, que toda esa gente que están pidiendo salario y aumento van a ver cero porque los van a mandar para la casa. Hay un factor que hay que tomar en cuenta también. Por un lado, se crea subempleo, que eso es un problema económico serio. Y por otro lado, hay una explotación excesiva de los que se quedan en los trabajos. Y uno lo nota en algunos negocios que la persona hace 3 y 4 papeles a la vez, crean una explotación relativa extraordinaria y a veces inhumana, porque las personas tienen que trabajar horas extra obligados, tienen que cubrir tanto y tanto terreno que el trabajo se convierte en un infierno por la exigencia a los que se quedan. Y eso yo lo he visto en estudiantes míos, en mis hijas, en una de ellas por lo menos, he visto ese proceso donde se despidió el personal y entonces los que quedaron virtualmente trabajaban como galeotes. Pero volvemos al punto que empecé hablando de Santos y José. Oferta y demanda. No puede ser que se pase el aumento. Tú tienes que traer un paquete de ayuda que el gobierno diga, yo voy a aumentar en esta complementación, industria, le voy a dar un subsidio a esas empresas para que le paguen el sueldo al patrono y no me despidan. Digo, le paguen el sueldo al empleado y no me despidan empleado. Correcto. Yo te doy el subsidio si tú no despides empleado. Ahora mismo, la ayuda de Cares que viene federal, tú sabes que es un subsidio a la persona, ¿verdad que sí? Y respectivamente si le pagan 5 pesos, 8, 15, 40. Ese subsidio, esa ayuda está ahí. Pero mira, pon una cláusula que yo te voy a pedir que aumente, que pagues más y yo te voy a pagar el diferencial entre lo que tú pagas y lo que el mercado ahora va a querer. Y eso se puede hacer. En el pasado lo que trae Santos y José son casos reales, pero es que la economía va a haber siempre un daño a corto plazo, lo que se ajusta. Pero si arrancamos diciendo efectivo marzo 1, todo el que pueda pagar paga 15, me informa la plantilla, el salario y yo gobierno cubro. Ahora, me parece que tenemos que mirar hacia el futuro, porque ya en Estados Unidos ya hay 20 estados que aumentaron el salario mínimo. Ya lo aprobaron y entra vigente ahora en el 2021. ¿Y cuáles son? Mira, va desde Alaska, California, Maine, Maryland, Massachusetts, Montana, Nueva York, Ohio. O sea, que hay toda... ¿Por qué? Porque ellos saben, el municipio, el county sabe que si el empleado le puedo pagar más, lo retengo. Entonces, mira lo que puedo hacer y aquí hay que ser creativo. Tú no quieres trabajar más. Pues mira, hay una persona que puede trabajar si yo ahora estoy pagando más. Que yo quiero que tú me subas porque ahora el que pagaba 8 ahora le va a pagar 15. Bueno, pues ser productivo. Es decir, no puede ser que lo miremos con solamente decir, si ya el promedio de salario en Puerto Rico, y yo sé que va a requerir análisis, no hay el tiempo, pero hay que hacer el análisis, si no, estamos de nuevo abocados, enfocados al fracaso. O sea, Puerto Rico tiene los economistas, la Junta de Planificación hizo unas proyecciones, revísela. Mira, esto salió hoy. El Congressional Budget Office va a revisar para Estados Unidos, febrero 1, que yo voy a estar pendiente,
todas las proyecciones para los próximos 5 años. Pues Puerto Rico tiene que revisar sus proyecciones a tono y decirle a la Junta, hazme unos escenarios donde yo pueda traer el aumento en salario y cómo no me impacta negativamente a la empleomanía y cómo yo gobierno tengo que mover unos fondos para poder cubrir eso. Eso se puede hacer. De hecho, hoy salió en la prensa que el salario mínimo promedio pagado en un banco son $13 en el banco mínimo. O sea que ya hay entidades que pueden, que esta legislación no les va a afectar. Esto sigue el negocio corriendo. Esto a quien afecta es lo que están por debajo de 10, 11. Ok, pero ¿y cómo eso que estás hablando, Villeta, compagina con la situación de la Junta de Control Fiscal que está con gringolas porque solamente está pendiente a que comience a pagar el gobierno de Puerto Rico, no importa qué, que ya llevan 4 años perdidos y este 2021 tienen que empezar a pagar sí o sí? Y cuando tú le hablas de que necesitamos más dinero para seguridad, que hace falta más dinero para las mujeres, etcétera, etcétera, no hay chavo. Siempre va a haber el lobo gritando en el campo, siempre va a haber alguien. Si ellos están con esa actitud, el problema es de ellos, no es de nosotros. La economía de Puerto Rico tiene que plantearle a la Junta, tú tienes que ser flexible, 1, a la pandemia, cubrir los costos médicos y permitir eso. 2, el desempleo a largo plazo, que es un tema que yo quiero que traigamos en foro futuro. ¿Qué es el desempleo a largo plazo? Es que alguien no puede emplearse aunque quiera trabajar o que le den 15 pesos. No hay las plazas. No es cuestión del salario, es que no hay las plazas. Ahora, la Junta de Control Fiscal, de forma realista, va a tener que, como decimos, tocar tierra, porque ese planteamiento no podemos dejarnos llevar por la ansiedad o por resolverlo en febrero 15, Lara Swain. Mira, mañana pueden decir a ella, tú tienes que coger 2 meses más porque Puerto Rico no puede hacer esto. De hecho, ¿por qué el CBO revisa la proyección económica? Porque en Estados Unidos la tasa de interés está tan baja. En Estados Unidos hay un déficit y Biden quiere que la aprueben este aumento en las ayudas para mover la economía. Fíjate que estamos hablando de cosas grandes. Puerto Rico va a entrar aquí como entra, siendo una región pequeña, porque si Estados Unidos quiere mover su economía, el desempleo aumentó, la actividad económica bajó, los precios están subiendo. Fíjense en las últimas estadísticas. Es decir, el salario mínimo, yo diría que Puerto Rico tome la delantera y de los fondos que tiene Puerto Rico diga, yo voy a separar para equiparar el aumento en los salarios. Y eso también puede ser un detente para que los pensionados digan, caramba, yo también tengo que darle al que trabaja algo. Entonces tenemos que volver a negociar, acomodarnos, ¿verdad? Y también tengo que dar un poco a los bonistas. ¿Por qué? Porque en la medida que, por eso los mínimos son importantes, en la medida que podamos compaginar esas 3 fuerzas, moverlas, adelantamos. Porque hay un punto, Villeta, que me gustaría recalcar. Hay un nuevo escenario a nivel federal. Hay una nueva administración. Claro. Esa Junta va a tener que amoldarse a un estilo distinto y hay un ánimo de impulso de la economía por parte del gobierno nuevo. Todo depende de la acogida que tenga en el Congreso. Y en eso, pues, la Junta va a ser un ente nuevo, porque va a estar operando en un ambiente distinto al que operaba, con los conservadores fiscales extremos, republicanos dominándolo todo. Ahora estamos en otro escenario que es más plausible que Puerto Rico pueda disponer de unos márgenes de apoyo a la economía mucho mayores que los que ha tenido hasta ahora, que la filosofía era de los propios recursos que ustedes tienen va a salir para pagar la nómina, para pagar la deuda y para pagar las pensiones. Cuando regresemos, vamos con José Alameda. Hace 4 años. Tengo que irme una pausa. Cuando regresemos, yo quiero hablar de que el gobernador Pedro Pierluisi ha dicho que no puede prometer lo que no puede cumplir. Él no vislumbra cambios en el a corto plazo e igualmente no vislumbra recortes de poderes en los municipios, así que eso también tiene que ver con economía. Regresamos en breve con José Alameda, Juan Villeta Trigo y Santos Negrón Díaz. Adelante.
regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés. Estamos con Elvin Méndez, los licenciados Alfredo Casio, Joel Salgado y Jorge Rodríguez. Joel Salgado estaba en el uso de la palabra para que termine su pensamiento y seguimos en la ronda con Jorge Rodríguez. Sí, mira, el Congreso está hecho para que se haga bien difícil tomar decisiones. Hay que llevar a cabo un cabildeo fuerte a favor de la estadidad para Puerto Rico en el Congreso, que yo creo que si se eligen el 16 de mayo, representantes que verdaderamente sean estadistas, que tengan la capacidad de educar al Congreso, de transmitir el mensaje de la importancia de que Puerto Rico sea Estado, lo vamos a lograr, porque el ambiente está, el interés está, el tema de Puerto Rico está, lo que falta es el elemento de que los puertorriqueños seleccionen a sus representantes en el Congreso para que lleven el mensaje, el cabildeo, y sobre todo contrarrestar esos movimientos de izquierda, independentistas, separatistas que están acomodándose en el Congreso para que se apruebe una supuesta asamblea constitucional que lleva a la independencia, no a la estadidad. El mandato por la estadidad ya se tomó 3 veces, en el 2012, 17 y en el 2020, y lo que necesitamos es el ingrediente que falta, el ingrediente de los representantes de Puerto Rico convenciendo a los congresistas con información cierta, con el enfoque correcto y llevando el mensaje de la justicia que se le va a hacer a los puertorriqueños después de 120 años de ser territorios sin derecho a la igualdad. Tenemos que llevar ese mensaje al Congreso para que se combinen todos los ingredientes necesarios para que el Congreso apruebe un acta de admisión en la Cámara y en el Senado a favor de la estadidad. Vamos con Jorge Rodríguez con el tema de que ahora los chavos no están y si la Junta no los aprueba y ya en Cámara y Senado, como mencioné, están buscando cómo derrogar ese proyecto que serían las elecciones de mayo y ya el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones está diciendo no tengo dinero, tiene que aparecer. ¿Qué nos dice Jorge? Bueno, eso de que no hay chavo para escoger los delegados de Puerto Rico al Congreso abre la puerta para hacer una reasignación de fondos de entidades que reciben dinero en Puerto Rico y que no son una alta prioridad y se pueden reasignar esos dineros, como por ejemplo los dineros que el gobierno le asigna al Comité Olimpillo de Puerto Rico, que es medalla de oro en corrupción y tiene 3 informes de auditoría señalándolo por corrupto en la oficina del Contralor de Puerto Rico. No es que lo diga yo, vayan y lean los informes del Contralor, y el gobierno de Puerto Rico le asigna dinero y le fueron a pedir 80 millones para juego a Pierluisi, la presidenta del Comité Olimpillo de Puerto Rico. Pues de ahí mismo le pueden sacar dinero para resolver el estatus de Puerto Rico, que es un asunto mucho más serio que irse a jugar, y además de eso afecta a toda la población. Las condiciones de inferioridad, de trato desigual que sufre Puerto Rico bajo el estatus territorial o colonial, como le quieran llamar. El gobernador tiene que cumplir con la ley. En la legislatura de Puerto Rico y algunos medios publican titulares de que van a derogar tal ley, de que van a cambiar la Constitución, de que van a hacer una constituyente. Mire, todo eso son relinchos de caballo capao de esta legislatura que no puede hacer nada de lo que están publicando que van a hacer, porque no tienen los votos para derogar ninguna ley de las que aprobó Wanda Vázquez, porque no tienen los votos para enmendar la Constitución, no tienen los votos para invocar un referéndum. No los tienen, a menos que Pierluisi le permita con su firma cualquier cambio que ellos aprueben. Pero si Pierluisi no lo firma, no hay ningún cambio. Todo lo que aprobó Wanda Vázquez y gobernadores anteriores prevalecería. Pero ellos alegan que entre todos ellos, los que están en contra del PNP, ellos pueden hacerlo y ellos le van a pasar por encima al veto si logran aprobar en Cámara y Senado algo como este tipo de proyecto que estás hablando. Bueno, ellos están sujetos a la Constitución y la Constitución es clara del quantum para pasar por encima de un veto del gobernador.
yo dudo mucho que Pierluisi vaya a aprobar una ley que elimine la selección de estos delegados de Puerto Rico para hacer cumplir el mandato del pueblo que pidió convertir a Puerto Rico en un estado de la Unión. En ese sentido, si la Junta exige que el dinero tiene que aparecer de una fuente que no genere problemas de descuadres en el plan fiscal, el gobernador tiene en este presupuesto, y se lo digo yo, mire, y discúlpeme que lo recuerde al pueblo, yo fui 7 años, yo soy auditor, especialista en auditoría, pero estuve 7 años en la oficina del Contralor. Conozco el monstruo porque me he paseado en sus entrañas, las entrañas del gobierno de Puerto Rico, las 3 ramas, rama judicial, rama legislativa y rama ejecutiva. Las 3 ramas las he auditado. Si hay un presupuesto en los Estados Unidos que tiene grasa para cortar, es el presupuesto de Puerto Rico. Lo que pasa es que cada vez que vienen a meter el bisturí para quitar un poquito de grasa, los gritos se escuchan en la China, porque a nadie quiere que le toquen lo suyo. Pero el presupuesto de Puerto Rico tiene grasa suficiente y yo se lo aseguro, que el gobernador, si quisiera aplicar el estilo de gerencia lean management, que en español se traduciría gerencia magra, eliminar la grasa y trabajar con la carne sin grasa, puede salvar muchos millones de dólares que se gastan inoficiosamente, inconsecuentemente en el gobierno de Puerto Rico, especialmente si quieren empezar por algún sitio, por los contratos de asesores en bobería y asuntos sin importancia, que el gobierno de Puerto Rico se gasta miles de millones en contratos. Por eso yo planteo, y lo digo, porque eso yo lo vi desde la oficina del Contralor siendo auditor allí, que la corrupción en Puerto Rico es por contrato. Y si usted no me cree que es por contrato, pregúntele a Sisto George si la corrupción en Puerto Rico no es por contrato. Y eso es lo que se tiene que arreglar en Puerto Rico, porque tiene tremenda oportunidad Pedro Pierluisi para actuar en contra de la corrupción. Los fondos públicos a entidades corruptas señaladas por corrupción en los informes del Contralor para dárselo a la solución del problema del estatus de Puerto Rico, que no hay más corrupción que mantener ciudadanos americanos negándole el derecho al voto, negándole igualdad ante la Constitución Federal y negándole igual dignidad que los demás hermanos nuestros de los demás estados de la Unión Americana. Alfredo Ocasio. ¿Cómo? No te escucho. Ahora sí. Ahora que estoy de acuerdo con Jorge, Jorge lo ha explicado excelentemente bien. Estos son unas leyes que fueron aprobadas, son leyes. Así que los miembros o los legisladores del Partido Popular y de violencia comunista y toda esta gente, se pueden unir todos ellos. Se pueden unir todos. Y no tienen los votos para pasarle por encima a un veto. No lo tienen, según establece la Constitución. Es igual que el plebiscito. Se pueden oír todos ellos, populares, violencia comunista, los independentistas, todos ellos se pueden unir y todavía la estadidad tiene más votos que ellos. Sí. Así que eso de decir que van a enmendar constituciones, de que van a hacer asamblea de estatus constituyentes, que van a pasarle por encima del veto. Esos son sueños de una noche de verano, o quizás de una pesadilla de verano. Ay, así que yo no añadiría más a lo que Jorge ha explicado con mucha claridad. Sobre el cabildero que nombró Tatito Hernández, que dice que específicamente necesitan apoyo para ciertas áreas como salud, educación, y que necesitan gente que cabildea allá para ayudarlos, etcétera. Y muchos dicen, no, es que los están usando para cabildear directamente en contra de la estadidad y en contra de lo que pasó aquí en el referéndum. ¿Cuál es la función de la legislatura de Puerto Rico? No, vamos a eso, lo básico. ¿Cuál es la función de la legislatura? Aprobar leyes aquí en Puerto Rico. Eso es toda su función. E investigar y etcétera. ¿Para qué necesita un cabildero, un supuesto cabildero del gobierno federal para el área de salud?
no es la legislatura de Puerto Rico la encargada de conseguir fondos federales para eso. ¿Para qué necesita un cabildero? ¿Para qué otra parte era? Educación. Educación, digo, por eso lo traje, porque esa fue la excusa que me No dijeron. es la legislatura de la traigo. A eso. No lo es. Porque ¿qué puede hacer un cabildero la legislatura de Puerto Rico en el Departamento de Educación Federal? Nada, porque Tesoro Federal y todas esas cosas. Las regulaciones las hacen allá y las implantan acá al Departamento de Educación y la legislatura de Puerto Rico no tiene nada que decir ahí. Es claro. No hay que ser genio para darse cuenta que son cabilderos para ir en contra de la política pública establecida por el pueblo de Puerto Rico a favor de la estadidad. Aquí no me venga, yo no nací ayer, los dientes de leche se me cayeron hace muchos años. Entonces, y se vayan a coger de pensuaco a otros. Están utilizando el tema del COVID y de las vacunas para no hacer el trabajo por la estadidad, alegando que esta es prioridad, que lo sabemos porque la vida siempre va a ser prioridad por encima de cualquier cosa. Pero están usando esa excusa para no contestar las preguntas que ustedes tienen y las interrogantes del país que está pendiente a qué pasó con el referéndum. No, algo peor, Aitza. Ellos están utilizando fondos públicos para ir en contra del mandato del pueblo de Puerto Rico. Pero alegan que son ustedes los que quieren gastar 8.9 millones en ir a unas elecciones. No, hay un mandato del pueblo de Puerto Rico a favor de la estadidad y es una orden al gobierno de Puerto Rico de que tiene que traer la estadidad. Por lo tanto, la utilización de fondos públicos para cumplir con ese mandato es totalmente legítima. Lo que es ilegítimo, ilegal y un acto de alta corrupción es la utilización de fondos públicos para ir en contra de ese mandato. Los pillos son ellos. Joel Salgado. ¿Sigues en línea, Joel? Joel está en una lancha demócrata que le a las 4 de la tarde y lo dejó ajollado. Mira, lo pusieron a empujar la lancha, lo tienen empujando la lancha. Bueno, Joel, si estás por ahí nos avisa, si no, arrancamos con Elvin Méndez y Joel que nos avise cuando esté en línea. Elvin. Bueno, nada, realmente vemos lo que ya sabíamos que iba a ocurrir. Es que realmente esto se viene diciendo desde que esta gente empezaron con el cuento de la estadidad, ¿verdad? Porque yo lo tengo que decir así, ya sabíamos que era lo que iba a ocurrir. Ya ellos tienen una tendencia, ¿verdad?, hacia llevar, lamentablemente, el asunto de Puerto Rico, mantenerlo así como está y mantener la isla como una colonia. En cuestión de esta gente en el gobierno, esa siempre ha sido la estrategia que han utilizado. Mandan personas para tratar de conseguir los mismos beneficios de la estadidad, pero siendo un territorio. Aquí vamos a estar 4 años, ¿verdad? Yo no quiero ser pesimista. Yo quiero ser positivo, ¿verdad? Porque obviamente eso depende de nosotros los ciudadanos, de la fuerza que hagamos. Pero esperando por la legislatura y el Senado, realmente yo no veo un panorama bastante diferente al que está, porque es que prácticamente es lo mismo. O sea, cada vez tengo otra, vamos a ver. La gente dice que si los demócratas los engañaron y todavía ellos llevan 9 días en el poder y dicen, espérate, si acabamos de llegar, cójalo con calma que yo les voy a cumplir. Ok, los PNP dicen no queremos otro partido porque ya hay bastantes entre Proyecto de Dignidad, Movimiento Victoria Ciudadana, el Partido Popular, el Partido Independentista, y los republicanos están reclamando su nicho. Y les han dicho, aguántate eso ahí porque me vas a dividir el PNP y no vamos a poder volver a ganar unas elecciones y va a ganar el PPD como 8 o 12 años más. ¿Y qué ustedes le contestan a eso? Bueno, yo tengo que decirle que realmente no podemos ser inmovilistas. O sea, llevamos más de 70 años con el mismo cuento de que va a llegar la estadidad dentro de un partido que conglomera demócratas y republicanos, que eso yo nunca lo he entendido. Nosotros no podemos seguir siendo rehén de un gobierno, ¿verdad? Que entran prometiendo la estadidad ahora mismo. La gente votó, hubo gente que votó por el gobernador electo, es demócrata, pensando en la estadidad. En este tiempo que ha ganado, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues nada, implementar la perspectiva de género en las escuelas, comenzar con un bonche de leyes que son de la misma corriente, ¿verdad? Y plan de gobierno que lleva el Partido Demócrata a nivel nacional, pero en cuestión de la estadidad vemos pantomima, como se dice, porque
vemos, ¿verdad?, movimientos de que se hace y no se hace nada. Yo tengo que decir que ya llegó el momento donde tiene que fiscalizarse de manera intensa, ¿verdad? Y presionarse a los líderes, porque no podemos seguir de esa manera, sino tenemos que buscar una solución. Porque no podemos seguir con este cuento. Los otros estados que han sido admitidos no tenían un partido estadista, eran demócratas y republicanos, y llegó la estadidad para esos territorios. Entonces, ¿por qué en Puerto Rico, si no funciona lo que tenemos, ¿verdad? Porque vemos que se estanque, vamos a tener miedo de que va a ganarle que si el partido de la oposición X o Y, porque realmente en los otros territorios no había un partido estadista. Vamos a más, porque quiero escuchar también a Jorge y a Alfredo Casio. El problema es que el Partido Nuevo Progresista se fundó por republicanos y se dejaron comer los dulces. El liderato completo en los últimos años es demócrata, y los últimos gobernadores, aparte de Luis Fortuño, Pedro Rosselló González, Ricardo Rosselló Nevares, Carlos Romero Barceló, y por ahí seguimos, todos han sido demócratas. Y entonces ahora, obviamente, y por el Partido Popular igual, el único fue Fortuño. Entonces, ¿qué pasa? Que el movimiento republicano dice que son más y se percibe que son más, pero no arrancan. O sea, no sé qué es lo que pasa, porque en la casa sentado no van a lograr lo que ellos quieren, que es que se respete lo que ellos piensan y su ideal. Independientemente, Donald Trump estaba antes y quién sabe quién más vendrá, y siguen habiendo republicanos y conservadores en Puerto Rico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver, ¿qué me dicen ustedes tres? Yo no sé. Elvin, ¿qué te Jorge? Dale. Bueno, el Partido Nuevo Progresista tiene 53 años de fundado. Lo traigo a la mesa de discusión. Para récord. Sí, no, porque Elvin dijo que llevaba como 70 años. Y yo, como he dicho en tantos lugares, que yo nací en el año de la fundación del PNP, pues me he visto en la obligación de aclarar que lo que tiene son 53 años. Es que llevamos con lo mismo tanto tiempo que ya no pierde hasta la contabilidad de los años. De cuánto lleva. Parecen así, 100, dale. Si lo dejo así, me pone la vacuna del coronavirus por tener 70 años. Pero vamos al punto de lo que quería decir Elvin, que yo entiendo que tiene un punto válido. Y yo estoy seguro que Alfredo, que es de Mayagüez, un pueblo que sirvió cuando pasaron ciertas cosas en unas asambleas. El que no lo esté viendo, pues él está echado para atrás en su silla esperando su turno, o sea que está limándose las uñas. Dale, Jorge. El PNP se funda por una discrepancia entre Miguel Ángel García Méndez, que era de mi pueblo de Aguadilla, y el presidente del Partido Estadista Republicano, y don Luis Aferré, porque Miguel Ángel García Méndez decía que el plebiscito que convocó Luis Muñoz Marín en 1967, precisamente, era una farsa, porque incluían la colonia en el menú y lo que procedía era estadidad o independencia. Por eso fue que Concepción de Gracia del PIB y García Méndez, estadista republicano, boicotearon ese plebiscito. Y de hecho, Muñoz Marín incumplió su promesa, porque en el 1948 él prometió un plebiscito estadidad o independencia y no lo cumplió. Y cuando lo vino a hacer, metió la colonia en la bandeja, que es una falta de respeto al pueblo. Pero entonces Luis Ferré se mueve con Estadistas Unidos, participa y ganaron San Lorenzo, se me parece, y en uno que otro lado hubo un aumento en votos a favor de la estadidad y de ahí se convierte al Partido Nuevo Progresista. Me parece que la peor cosa que le ha pasado al movimiento estadista en Puerto Rico es haberle puesto progresista a un nombre del partido cuando en Washington progresista significa izquierdista. Entonces, Ferré, no sé si por conocimiento o error, le creó un partido que le dice a los hermanos nuestros en Washington, somos el partido de los nuevos izquierdistas, New Progressive Party. El PNP tiene que quitarse ese nombre de progresista de encima y llamarse republicano, para que quede claro que la mayoría
de la gente que vota bajo este partido que propone la estadidad es conservadora y republicana. Sí estás diciendo que funden otro partido, porque si todo su liderato es demócrata, ¿cómo van a poner antes de poner esa palabra, mejor se mueren? Eso se hace en una asamblea, pero o en una votación de primaria donde todos los electores hábiles decidan si convierten el PNP en el Partido Republicano con una plataforma republicana para ir a las elecciones del 2024. Espero que hayan pantalones en el liderato del PNP para decidir esto ya, porque a final de cuentas el Partido Popular tiene un problema, que tiene unos independentistas que no quieren anunciar públicamente que son independentistas y están allí diciendo que son soberanistas. Que ahí está Carmen Yulín, pero los otros que no son soberanistas son demócratas y son estadistas light, que tampoco se atreven a decir que son estadistas porque piensan que los soberanistas no le van a dar el voto para que ocupen posiciones. Ambos son liberales, unos separatistas y los otros estadistas light. Y la mejor prueba de lo que yo le estoy diciendo es que Pedro Pierluisi sacó 228,000 votos menos que la estadidad. De ahí salieron los votos de la estadidad, del Partido Popular, de los populares que son estadistas, no lo gritan a boca de jarro, y de otros miembros de otros partidos que también le dieron el voto a la estadidad, como los de Dignidad y Victoria Ciudadana. Me quedan menos de 5 minutos para Alfredo Casio, para que cierres entonces el panel. Vamos a ver. Mira, yo creo que con miedo uno nunca llega a ninguna parte. Pues si tú tienes miedo de salir de tu casa, pues nunca vas a salir de ahí. Y yo creo que debemos de guardar el miedo, esta cuestión de que hay que ganar para gobernar la colonia. Ha tomado dentro del Partido Progresista una prioridad por encima de la estadidad. Y es como dice Elvin, ninguno de los territorios que ha entrado a la Unión ha tenido un partido estadista, donde todo el mundo está convoyado ahí. ¿Por qué? Porque la estadidad, aun cuando es una cuestión política, siempre ha sido un movimiento civil de gente. Y hay de gente que son demócratas, que son republicanos, que son estadistas, cada cual está en su partido demócrata, en su partido republicano, pero a la hora de la verdad, a la hora de votar, votaban por la estadidad porque era el territorio, era el bienestar del territorio lo que estaba envuelto. Y eso es lo que yo siempre he estado diciendo por los últimos años. Una vez la estadidad gana, una vez estamos claros de que vamos hacia la estadidad y con la contundencia que ha ganado la estadidad, pues mira, llegó el momento de ir entrando a ser demócrata republicano, porque lo que demostró este plebiscito, se celebró el 3 de noviembre, es que la estadidad es más grande que el Partido Nuevo Progresista. La estadidad es gente de todo el espectro político, tanto de miembros del Partido Nuevo Progresista como miembros del Partido Popular, como gente que no está en ninguno de los partidos. Y la composición en este momento de la legislatura, pues lleva a ver las cosas ya no como que populares o PNP, sino como conservadores o liberales o estas cosas. Si están de acuerdo en una legislación que es conservadora, pues los que son conservadores votarán por ella y así sucesivamente. Las líneas de partido ahí es como que se pueden borrar. Ahora, lo que sí tiene que ser sumamente importante y que el pueblo no pierda la perspectiva es que la estadidad es del pueblo de Puerto Rico, no de un partido político en especial. Y eso lo he demostrado también en este plebiscito. La estadidad de todos nosotros, estén o no dentro del Partido No Progresista, nos corresponde a todos. Y una vez se tomó la decisión por el pueblo de Puerto Rico, el mandato democrático es que se respete la decisión y se lleve a feliz término por todos los puertorriqueños. Y eso es lo que tenemos que buscar. Nos despedimos en el panel de este viernes. Los esperamos el próximo viernes otra vez en el panel directo a la estadidad con los republicanos Elvin Méndez y los licenciados Joel Salgado, que se despidió, y Jorge Rodríguez, que está aquí con nosotros, y Alfredo Casio. Así que pausamos y regresamos. Esto es Directo al Punto, amigos. Gracias. Linda noche. Muchachos.